Hoy he titulado la enseñanza La salvación en la gran tribulación. Quise hacerlo porque es que hay unas malas enseñanzas acerca de cómo la gente se salva en la gran tribulación. Y quiero comenzar aclarando, antes que cualquier cosa, que la gran tribulación comienza el día, bueno, la tribulación, digamos, el periodo de 7 años, la última semana, comienza el día en que el anticristo y el pueblo de Israel hacen un pacto. Son esos tiempos de paz, son esos tiempos de caballo blanco, son esos tiempos donde es como el engañador sale disfrazado de pacificador y Israel cae en la trampa de prestarse para firmar un pacto con él. Y ahí el día que se firma ese pacto, ese día comienza la 70 semana que nos habla Daniel. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, quiero que miremos nosotros Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Antes de entrar en materia a leer lo de Apocalipsis capítulo 6, el quinto sello. Dice así, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Quiero hablar aquí acerca de varios aspectos, acerca de lo que es la salvación en la época de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque hay el concepto de que cuando la iglesia es raptada, el Espíritu Santo se va con la iglesia y entonces no hay Espíritu Santo aquí sobre la faz de la tierra. Y las personas que se salvan es porque mueren sacrificadas prácticamente, dan sus vidas por haber conocido a Cristo, y eso los conduce entonces a la salvación. Entonces eso estaría contradiciendo lo que verdaderamente la palabra enseña, que la salvación es por gracia. Entonces vamos nosotros a mirar varios aspectos importantes, en este caso 5 aspectos importantes acerca de la salvación en el tiempo de la gran tribulación. Tengamos en cuenta primero esto, que el Espíritu Santo no será quitado de la tierra. El Espíritu Santo, no olvidemos que es omnipresente, es omnisciente, es Dios. Y si nosotros vamos al cielo, el Espíritu Santo va con nosotros. De la misma manera, el Espíritu Santo también puede manifestarse aquí en la tierra, porque es omnipresente. Entonces, lo que leímos ahorita en Tesalonicenses, lo que está diciendo es que hay alguien que detiene la manifestación del anticristo, pero se manifestará cuando ese alguien es quitado de en medio. No dice la palabra ahí que será llevado al cielo, es quitado de en medio. El Espíritu Santo en este momento, mientras la iglesia está presente aquí en la tierra, el Espíritu Santo es como esa muralla en una represa que está conteniendo toda esa agua, que en el momento en que se abren las compuertas, el agua corre de tal manera, con tanto ímpetu, que puede llevarse por delante ciudades enteras. Lo que está diciendo aquí la palabra es que el Espíritu Santo será quitado de en medio, se abrirá esa compuerta y el anticristo tendrá toda la libertad para moverse en medio de la tierra durante esos tiempos de tribulación y gran tribulación. Entonces el Espíritu Santo no es quitado. ¿Por qué no es quitado el Espíritu Santo? Porque la salvación sigue siendo por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Los que son muertos en el tiempo de la gran tribulación son muertos porque han creído en el Señor Jesucristo, han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Entonces ellos reciben la gracia del Señor. Entendámoslo de esa manera. No porque mueran violentamente, no porque el anticristo y toda su gente comiencen a matar a los cristianos de manera violenta, la muerte los va a conducir entonces al cielo. No, es su fe en Cristo Jesús. La muerte violenta es una consecuencia de la declaración de la fe que ellos hacen. Entonces, para que lo tengamos también en cuenta. El Espíritu Santo se queda aquí cumpliendo la misión que siempre ha cumplido en medio de la iglesia: convencer de justicia, de pecado y de juicio. Es por la convicción que trae el Espíritu Santo al corazón de cada persona que las personas podrán depositar su fe en Cristo Jesús para salvación. Entonces,
En cuarto lugar, perdón, el anticristo matará violentamente a todo aquel que deposite su fe en Cristo Jesús. A todo aquel que aquí, mientras estén en la gran tribulación o estén en la tribulación, el anticristo perseguirá a todo aquel que reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y en esa persecución, pues van a morir muchos creyentes. Van a ser sacrificados, llamémoslo así violentamente, muchos creyentes. Ahora, y en quinto punto, entendamos esto. El anticristo perseguirá a todo judío. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo es por el pueblo de Israel. La primera venida de Cristo fue para formar su iglesia. Él ascendió a los cielos, vendrá en una nube, sonará la trompeta, la iglesia en Cristo se unirá a él en las nubes para ascender al cielo. Pero en la segunda venida, el Señor Jesucristo tocará tierra allá en Jerusalén y vendrá por el pueblo de Israel. ¿Qué quiere el anticristo? Que no haya ningún judío. Porque si no hay ningún judío, entonces no hay propósito de segunda venida. Entonces el anticristo estará dedicado a intentar destruir a los judíos. Por eso a los que va a engañar el anticristo va a ser al pueblo judío cuando hace ese pacto de paz, pero después el mismo anticristo los traiciona y vamos a ver entonces qué va a ocurrir con esa traición. Vamos ahora sí entonces a continuar con lo que dice Apocalipsis acerca del quinto sello. Espero que haya quedado aclarado todo y que continuemos entonces ya con claridad mirando. Lo quise hacer porque lo que vamos a ver ahora tiene que ver con los muertos o las personas que mueren durante la gran tribulación. Y dice así, capítulo 6, Apocalipsis, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. A partir de aquí estamos viendo nosotros lo que está ocurriendo con todas las personas que han creído en el Señor Jesucristo. Estas son personas que han declarado su fe en Cristo Jesús, han recibido persecución, han recibido muerte y ahora están en el altar del Señor. Quiero hacer un paréntesis con Daniel 12. Que dice lo siguiente en el versículo 5. Entonces yo, Daniel, vi a otros dos que estaban de pie al lado opuesto del río. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río, ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? Ahorita vienen muchos más espantosos sucesos. Y la respuesta, el hombre vestido de lino que estaba en pie sobre el río, levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive por los siglos, que vive para siempre, diciendo, fíjese, este juramento significa, hermano, que se cumple o se cumple. Ese juramento es el sello del cumplimiento de este tiempo, que se va a cumplir, no importa cuánto se demore, no importa cuántos años pasen, pero llegará el momento donde estas palabras se van a cumplir. Y dice ahí la palabra del Señor. Hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo, durará por un tiempo y medio tiempo, cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. Entonces lo que está diciendo aquí está hablando del tiempo de la gran tribulación. Y dice que esos tiempos terminarán cuando termine el quebrantamiento del pueblo santo. O sea, está hablando del pueblo de Israel. Porque no olvidemos que las 70 semanas de Daniel incumben es al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y dice que todas estas cosas habrán sucedido. Todo lo que el libro de Daniel en el capítulo 12 comienza a mostrar, dice que el tiempo
terminará cuando termine el quebrantamiento del pueblo de Israel. Es decir, cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo y los saque del quebrantamiento, los saque de la persecución, los saque del dolor, hermano, y comience a disfrutar el pueblo de Israel las promesas de Dios, donde el Señor le dice al pueblo de Israel que no habrá llanto, que no habrá quebrantamiento, que no serán más ellos perseguidos, que ellos volverán a su tierra, que serán reunidos. Se cumplen todas las promesas de Dios en su pueblo Israel. Entonces, ahí está un punto clave. ¿Cuándo terminan? Cuando termine el quebrantamiento del pueblo de Israel. ¿Y cuándo termine el quebrantamiento del pueblo de Israel? Cuando el Señor venga y se lleve su pueblo y no haya más dolor, más quebranto y más llanto para el pueblo de Israel. Sigue diciendo Daniel 12, oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté a mi Señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo, vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas, muchos serán purificados. Y aquí quiero que entiendan entonces, esos que están allá en el altar, debajo del altar que nombra Apocalipsis capítulo 6 en el quinto sello. Muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en sus perversidades y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Ahorita vamos a ver dos versículos, los dos sellos, el quinto y el sexto. Y aquí esto que acabamos de leer incumbe a ambos. El quinto, a aquellos que están pasando la prueba, pero que serán purificados, serán limpiados y refinados. Y los perversos, que está en el capítulo, en el sello número 6, que son esos que no entenderán, que aquellos que seguirán en sus perversidades sin comprender lo que significa todo esto. Y dice en el versículo 11, desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloque el objeto sacrílego que causa profanación, que es la abominación desoladora, para ser adorado, habrán 1,290 días. Benditos sean los que esperen y permanezcan hasta el fin de los 1,335 días. O sea, 45 días más. Pero aquí la palabra está diciendo que, habrá un momento. La semana 70 comienza con el pacto del pueblo de Israel con el anticristo, pero la gran tribulación, esos últimos 3 años y medio, terminará cuando se rompa el pacto. ¿Y qué hará el anticristo? Detener los sacrificios y él se colocará en el lugar de Dios para ser adorado, y eso es lo que se llama la abominación desoladora, la profanación al templo del Señor. Entonces, esto también me dice algo, y es que durante ese tiempo de tribulación, que hay pacto y hay paz entre el anticristo y el pueblo de Israel, se restaurarán 3 cosas: el templo, el sacerdocio y el sacrificio. Durante ese tiempo se restaurarán esas 3 cosas: templo, sacerdocio y sacrificio. Pero el día en que el anticristo quiera ser adorado, entonces detiene el sacrificio, acaba con los sacerdotes, y él entonces quiere ser adorado en el templo de Dios. Y dice la palabra que esos serán 3 años y medio, 1,290 días. Pero benditos serán los que esperen y permanezcan 45 días más. Entonces ahí está una clave importante que vamos a ver más adelante, a medida que vamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora sí, volvemos a Apocalipsis, que ya vimos que está hablando de las almas que están clamando ahí en el altar del Señor. Vamos a ver varios aspectos importantes ahí. Vamos a ver, el primer aspecto es la muerte de las almas. ¿Cómo murieron estas personas? No murieron por vejez, no murieron por enfermedad, murieron a través de muerte violenta. Y se da las razones de su muerte. Las razones de su muerte son la palabra de Dios y el testimonio. Son personas que no solamente recibieron la palabra, aceptaron a Cristo como Señor y Salvador,
y no se quedaron callados en medio de la persecución, no guardaron silencio en medio de esa gran tribulación en la que eran perseguidos aquellos que daban testimonio de la palabra de Dios, sino que ellos recibieron la palabra, recibieron al Señor Jesucristo y comenzaron a dar testimonio acerca de la palabra y de Dios. Entonces, eso los convierte a ellos en enemigos del anticristo, y por eso viene la persecución y la violencia contra aquellas personas. Entonces, la muerte de ellos es una muerte violenta. Entonces, ¿a causa de qué? De que no solamente recibieron al Señor Jesucristo, sino que dieron testimonio en medio de gran tribulación. Lo que pasó con la iglesia en los tiempos primitivos, lo que está pasando con la iglesia en los países donde está cerrada la puerta a la palabra de Dios, o aquellos que son de otra religión, como en países en África, en el Oriente Medio y en Asia. Y aún aquí en Colombia, en algunas zonas se ve un poco de eso, la persecución, pero hay personas que dan testimonio de la palabra en medio de la persecución. Ahora, el lugar de las almas. El lugar de las almas, dice ahí, describe Apocalipsis, que estaban bajo el altar. Está el altar donde se sacrifica el cordero, y hay una parte baja en el altar donde cuando se sacrifica el cordero, la sangre que no es rociada, esa sangre escurre hacia la parte de abajo. En esa parte es donde están esas almas, esas personas. Entendamos que las almas también representan personas. Entonces están ahí en ese lugar, en el lugar del sacrificio. Quiero que entendamos también, y quiero abrir un paréntesis aquí rapidito, porque hay algunas sectas como los mormones que dicen que las personas cuando mueren son personas que es como si estuvieran en un sueño, están inconscientes y están esperando a ser despertadas. Aquí la palabra nos dice otra cosa muy diferente. Aquí la palabra nos dice que son conscientes de no solamente del lugar donde se encuentran, son conscientes a quién están orando, son conscientes en lo que han pasado y son conscientes en quiénes les han hecho daño. Y entonces aquí nosotros podemos decir entonces que la muerte no es un sueño. Es un cambio de digamos, de estado al estado de espiritual. Alma y espíritu están en algún lugar de acuerdo al camino que haya cogido la persona mientras estuvo aquí en la tierra. Pero es entender, hermano, que allá seremos conscientes, no solamente en el cielo, sino de acuerdo a lo que el Señor enseñó a través de la parábola de Zaqueo y el rico, que también en el infierno tendrán conciencia de lo que ha sucedido. Entonces volvamos aquí al lugar de las almas. Estaban en el altar. Ya no hay una división. Quiero que entendamos eso, porque el velo fue roto el día que el Señor Jesucristo murió. Entonces ya es un solo altar. Ese solo altar permite entrar, y lo dice la palabra, hasta el lugar santísimo. ¿A través de qué? De la sangre de Cristo. Y prácticamente lo que nos está diciendo aquí es la enseñanza, que ellos estén bajo el altar, es porque están recibiendo, están siendo cubiertos, han sido cubiertos por la sangre del Cordero. Porque ese era el lugar donde sacrificaba el Cordero. Y ellos, al estar cubiertos por la sangre del Cordero, no solamente sus pecados han sido perdonados, sino que tienen acceso al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Esa palabra altar, en griego, tisiasterión, significa un lugar de encuentro entre Dios y un verdadero adorador. Hermano, ¿cuántas veces el altar del Señor queda vacío porque nosotros no nos encontramos diariamente con Dios? Acudamos al altar. Ese debe ser nuestro lugar todos los días. Ir al altar, al lugar de encuentro con Dios. No olvide, hermano, que nuestra casa, en cualquier lugar, usted puede tener un altar. Es el lugar de encuentro con el Señor, que el Señor Jesucristo lo llama el lugar secreto, donde nosotros hablamos al Señor y Él escucha nuestras oraciones y recompensa nuestras oraciones. Entonces, el lugar de las almas era el altar. Allá estaban ellas y estaban clamando.
dice la palabra del Señor. Y vamos a ver entonces el clamor de las almas. Lo uno, que las almas clamaban a gran voz, a grito entero. Estaban clamando que, mejor dicho, con todo pulmón, gritaban que todo el mundo lo escuchara. En segundo lugar, clamaban a Dios e identifican al Señor con llamémoslo así, con tres características esenciales. Uno, llaman Señor. Dos, lo llaman Santo. Y tres, lo llaman verdadero. Señor, esa palabra Señor significa ahí dueño. Ellos están yendo a su Señor, a su dueño, aquel que esa misma sangre que los cubría, esa misma sangre es el sello de la compra que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, Él es nuestro dueño. En segundo lugar, es santo. Y esa palabra santo ahí quiere decir distinto, incomparable, único. Y verdadero, que es fiel en todo y a todo lo suyo. Es decir, que es fiel a sus promesas, que es fiel a su carácter, que es fiel a su palabra. El Señor es fiel a su iglesia. El Señor es fiel, no solamente, hermano, aquí como lo dice, fiel en todo, sino que es fiel a todo lo suyo. Y dice que claman por dos cosas, justicia y venganza. Justicia y venganza sobre los moradores de la tierra. Oiga, ¿por qué no contra el anticristo, sino contra los moradores de la tierra? Porque el instrumento que el anticristo está usando para perseguir a los santos son los moradores de la tierra. Claman por justicia y venganza. Claman, hermano, para que haya un juicio y ese juicio, en ese juicio se dicte entonces una culpabilidad. No se trata de una venganza sin juicio. Se trata de una venganza con juicio. O sea, lo que están clamando ellos es lo correcto. Señor, haz un juicio a los moradores de la tierra y castígalos. Eso es lo que están diciendo ellos. Y así debe ser. Uno no puede decir, Señor, véngate de esta persona. No. Que el Señor haga juicio y el Señor se encargue de dar un veredicto frente a las circunstancias que ellos tienen contra nosotros o nosotros tengamos contra ellos. Pero cuando habla de moradores de la tierra, va más allá de simples habitantes de la tierra. No se refiere eso a la simple persona que vive aquí en la tierra, que tiene sus pies sobre la tierra, no. Esa palabra moradores de la tierra determina a aquel que tiene todo su corazón, tiene todos los sentidos en lo terrenal. Absolutamente en todo lo terrenal. Quiere las riquezas terrenales, no quiere conocer las cosas celestiales, están completamente entregados a las cosas de este mundo. Eso es lo que significa a los moradores de la tierra. Personas completamente entregadas a las cosas de este mundo. Como el anticristo les ha ofrecido de la misma manera como le ofreció al Señor Jesucristo en la tentación todos los reinos de la tierra, a los moradores de la tierra, eso es lo que ha hecho el diablo, ofrecerles los reinos de la tierra, que las personas gobiernen, que las personas tengan todo. Y entonces las personas se han agradado de eso y se han entregado a las cosas del mundo. Eso es importante que lo tengamos. Por eso ellos se han encargado de perseguir a los santos, matar a los santos, porque están practicando todas las cosas, están rechazando todas las cosas que van en contra del mismo mundo y de la manera de pensar del mundo. Lo mismo dice la palabra, Señor, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, por eso, guárdalos del mal. Por eso la oración del Señor es prácticamente para todos nosotros, que nosotros tenemos que estar apartados del mundo, porque el mundo representa todos los deseos de la carne, todo el rechazo a la voluntad de Dios, todo el rechazo a caminar en el Espíritu. Y viene la recompensa a las almas. Y hay dos recompensas. Hay las dos recompensas. Uno, vestirlos de ropas blancas. Eso va más allá de santidad, hermano. Va más allá de santidad esas ropas blancas. Esas ropas blancas representan, uno, su estado. El momento en que están ahí esas almas. Son almas santas, almas que se consagraron, almas que se dedicaron
para el Señor, almas que fueron santificadas a través de la sangre de Cristo, almas que fueron santificadas por el Espíritu Santo, almas que fueron transformadas. En segundo lugar, almas fieles. Y lo veíamos en un principio, que fueron personas que recibieron la palabra, predicaron la palabra y aunque fueron torturados y maltratados, no negaron el nombre de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, son dignos. ¿Dignos de qué? Dignos de estar en el cielo, dignos de estar en el altar, dignos, hermanos, de estar en la presencia de Dios, dignos de clamar a Dios. Son dignos de recibir honor por todo lo que hicieron en el poco tiempo que fueron santos, que fueron fieles. Y el Señor entonces les da a ellos, no les dice, vamos a vengarnos, el Señor no dice, vamos a destruirlos, vamos a acabarlos, no. El Señor les dice unas palabras maravillosas, hermano, que ojalá entendiéramos nosotros que mientras nosotros estemos con el Señor, debíamos de tener en cuenta esto que el Señor le dice a ellos. Descansen hasta que se cumplan el número de los escogidos, los que morirán, que son los que morirán como ellos. Descansen, no se afanen. Todavía queda un remanente, todavía queda un grupo de escogidos que también van a sufrir, también van a morir de la misma manera como lo hicieron con ustedes. Entonces el Señor le da descanso a esas almas, las viste de ropas blancas y les ofrece descanso como nosotros. Como el Señor nos dice todos los días, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, tenemos la gran oportunidad de aprender a descansar en el Señor. Aunque estemos en persecución, aunque estemos en problemas, aunque el enemigo se levante contra nosotros, nosotros podemos descansar, porque es el llamado del Señor a su iglesia, a descansar, a sus santos, a descansar. Entonces, aquí podemos ver nosotros lo que ocurre al quitar el quinto sello. Vamos a mirar rápido lo que es el sexto sello. El sexto sello, dice la palabra, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Tremendo lo que ahora comienza. ¿Se acuerda que hablábamos lo que decía Daniel? Habrán aquellos que son santos y que recibirán el premio, pero habrán aquellos que son pecadores y seguirán pecando. Aquí viene el sexto sello, el pago, la recompensa a aquellos que siguieron pecando. Y vamos a ver aquí rapidito varias cosas. Las catástrofes es un gran terremoto, y es un terremoto mundial, no es como los que se ven hoy en día, que el terremoto sacude una zona de América, una zona de Asia, una zona de África. No, es un terremoto mundial. Va a ser sacudida toda la tierra. En segundo lugar, el sol se vuelve negro, el sol se opaca. Muchos hablan de pronto un gran eclipse, donde el sol se vuelve negro, entonces no hay luz y no hay calor. Y eso entonces hace que se vuelva el clima frío, helado. Entonces cambian las temperaturas, cambian entonces todas las cosas aquí en la tierra, porque lo que necesita sol se va a morir, lo que necesita calor se va a morir y todo el mundo y toda la tierra se va a congelar. En segundo lugar viene la luna roja. La luna roja también es a través de un eclipse. Entonces estamos viendo fenómenos que van a ocurrir en el sol y van a ocurrir en la luna. Dicen que las estrellas caerán, dice la palabra, las estrellas van a caer. Pues no, el sol no es que va a caer sobre la tierra, porque el sol es cientos de veces más grande que la tierra y se tragaría la tierra con solo tocarla. Pero sí puede ser que muchos planetas se van a desintegrar o muchos cometas aparecerán, entrarán a la tierra y no olvide el efecto que tiene el impacto de un cometa en la tierra.
entonces caerán como estrellas, dice ahí. Que los cielos se van a desvanecer, se van a enrollar como se enrolla un papel, se van a enrollar ahí. O sea, lo que quiere decir es que el cielo se va a correr, todo lo que nosotros vemos en el firmamento va a desaparecer. Esas estrellas que nosotros a veces decimos, esta es la estrella no sé qué, esta es la estrella sí sé cuándo, todo eso se va a correr y va a quedar todo negro y oscuro de fondo. Y viene algo más, hermanos, que la geografía va a ser reacomodada. Como en muchas películas que todo queda destruido y entonces ya no existe Europa o ya no existe Asia o ya no existe América. Eso es lo que va a pasar. La geografía reacomodada. Todo se va a quitar de su lugar. Dice que las islas, muchas islas van a cambiar de lugar. Entonces vamos a nosotros a ver que todo lo que va a acontecer va a ser una destrucción total en lo que tiene que ver con lo que nosotros hoy conocemos como tierra. Ahora, dice la palabra ahí que entonces ante eso, los reyes, los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, los libres, todas esas personas que formaban parte de la población de la tierra, esos que persiguieron a los escogidos del Señor, ahora se esconden sobre los montes y las peñas. Y están rogándole a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos, que los maten, que los sepulten, porque saben que viene el castigo, la ira del Cordero, que llegó el día de su ira. Y saben que nadie puede ponerse en pie, enfrentarse o decir, Señor, ¿usted por qué hace eso? Señor, ¿usted por qué me va a castigar? Nadie puede sostenerse en pie delante del Señor. Y mire lo que dice Jeremías. Quiero que miremos Jeremías 49:16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alcances como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Hermano, por más que las personas busquen los peñascos altos, busquen las alturas de los montes para esconderse y se metan en cuevas, de allá el Señor, dice la palabra, los hará descender para castigarlos. Es una promesa de Dios y dice que ellos fueron engañados. ¿Por qué? Por su arrogancia y por su soberbia. Eso es lo que ha ocurrido con esas personas. Arrogantes y soberbios no aceptaron la gracia del Señor Jesucristo, no aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y ahora esa arrogancia y ese orgullo, esa prepotencia, ahora está por el piso, escondiéndose y huyendo del Señor, que un día les dio la oportunidad de ser salvos y entrar al reino de los cielos. Quiero terminar entonces, hermano, dándole las gracias al Señor por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos ha convencido a nosotros de justicia, de pecado y de juicio. Y nos ha permitido aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y como iglesia, un día veremos la gloria y la gracia del Señor cuando ascendamos a los cielos y nosotros estemos con Él en el reino de los cielos. Pero mientras tanto tenemos una gran responsabilidad con aquellos que no conocen del Señor. Y aquellos que no conocen del Señor, un día pasarán por toda esta tribulación y gran tribulación si no se arrepienten antes y si no conocen a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Tiene alguien en su casa que no conozca a Cristo? ¿Tiene alguien en su casa que no haya recibido a Cristo como Señor y Salvador? Hermano, evítele pasar por la gran tribulación. Hable con esa persona. Compártale de Cristo y enséñele el amor del Señor. Y para todos los que están escuchando, como esos que estaban en el altar, vamos a seguir santos, vamos a seguir firmes y fieles, vamos a ser como ellos que en medio de la persecución no se avergonzaron ni se atemorizaron, sino que dieron testimonio de la palabra de Dios. Dios está necesitando valientes. Dios está necesitando esos que, dice la palabra, esos violentos, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermanos, Dios le bendiga.